Más información Bueno, es bueno, día jueves de la balanza con el licenciado Liborio Ramírez. Licenciado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo nos va? Adelante, licenciado, buenos días. ¿cómo estás? Buenos días. Pues preguntarle cómo nos va. No sé si el tema del que vamos a platicar tiene que ver con las recientes encuestas, mejor recientes estadísticas del INEGI en torno a la pobreza, o cuál es el tema en el que vamos a platicar hoy, porque de todos modos el tema es la pobreza en sí. Sí, sí, fíjate que sí, buenos días, Lalo, otra vez y buenos días al auditorio. Efectivamente, es tema de hoy. Hoy es la nota el hecho de que ayer el INEGI haya reportado que durante el sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024, dejaron de ser pobres 13.4 millones de personas, lo cual es una gran noticia porque definitivamente si seguimos esta vía, pues México va a tener menos pobres y va a haber mayor igualdad en el país, que es lo que se requiere y es lo que todos queremos. A ver, una pregunta acá, abogado, no sé cuál sea su impresión, pero pues la inconformidad del gobierno, tanto pasado como este, era con las estadísticas que venía aportando el Coneval en torno a la situación de la pobreza y demás, las mediciones. Ahora desaparece este organismo para hacerse cargo de esta medición de la pobreza, el mismo INEGI, con esto que es la medición de la pobreza multidimensional. Eh, ¿Cambió en algo porque pues realmente el enojo era con el anterior organismo, sentían que no estaba diciendo la verdad? Eh, ¿Cambian algo en los números o realmente sí ha habido un avance? No, sí, fíjate, lo que pasa es que el INEGI es una institución autónoma y es una institución profesional. El prestigio que tiene a nivel nacional también es reconocido a nivel internacional. Ujú. Ahora, Coneval antes medía los índices de pobreza, la alimentación y todo eso. Lo que pasa es que Coneval, al igual que otros organismos autónomos que fueron creados en gobiernos anteriores, pues realmente eran concesiones para dárselos a los amigos. Realmente estaban de sobra esos, ¿no? Yo no quiero descalificar, pero por ejemplo, el IFETEL, pues gastaba más de 1,000 millones de pesos al año y se descubrió que pues algunos usaban las tarjetas para irse a centros nocturnos y limitaban mucho al gobierno en muchas áreas. Por ejemplo, pues no podía tener no podría abrirse una nueva radiodifusora o estación de televisión, pues para generar la competencia. O sea, se dio cuenta que eran organismos suntuosos y que eran cuotas que se otorgaban a los partidos políticos en el poder, el PRI, PAN sobre todo, y entonces por esas razones que se decidió que se desaparecieran para que se dieran esas atribuciones a una institución como es el INE. Ahora, muchos dicen que se disminuyó y mira, en las planas de los periódicos tú te puedes dar cuenta que son muy pocos los que le dan la importancia cuando es una nota importante. El hecho de que haya menos pobres, pues eso nos debe de sentir orgullosos a todos, porque implica mayor igualdad y un reconocimiento a que teníamos un problema de pobreza. Imagínate, veníamos con 52, más de 52 millones de pobres y ahora solamente hay 39, es decir, ya somos menos pobres, bueno, o ya hay menos pobres, y lo más importante es que hay 2 millones menos de pobres que estaban en extrema pobreza. Eso es un dato importante, Lalo. Ajá, ¿a qué se refiere esto de pobreza multidimensional? Si es que nos puede ampliar la información o detallarla para mayor conocimiento del público. Sí, mira, esto tiene que ver, o sea, ¿por qué es la pobreza? O sea, porque había carencias en todos los sentidos y se debe a muchos factores, falta de trabajo. Por ejemplo, hay un dato importante que en 2000
21 sube la pobreza a 55 millones de personas debido a la pandemia, al COVID. No había fuentes de trabajo, no había mucho movimiento, no había mucho circulante, ¿no? Pero la disminución de esta pobreza se debe a varios factores. Uno de ellos es los apoyos que da el gobierno directamente a las personas adultas mayores, a los estudiantes, Sembrando Vida y a todos los programas sociales. Pero eso representa 22% de factor que influyó en la disminución de la pobreza. Ahora, ¿cuál fue lo más importante? El soporte fue el aumento al salario mínimo, porque por definición el salario mínimo debe de ser una cantidad suficiente para responder a las necesidades primarias de una familia, es decir, casa, vestido, sustento y también diversión. Pero antes, pues esto no se podía hacer porque con un salario de 80 pesos, 85 pesos, pues no se podía lograr ese objetivo. Ahora estamos casi cerca de los 300 y la gente tiene mayor capacidad para adquirir bienes, adquirir bienes. Ahora, esos apoyos que se dieron también, o sea, implican movimiento de la economía, y al moverse la economía, haber mayor circulante, pues es evidente que estos factores implican y motivan que vaya disminuyendo la pobreza en beneficio de los más pobres y también de los más ricos, ¿por qué no? Muy bien. En el caso, estamos hablando que para que sea una persona pobre o pobreza extrema, ¿cuánto es lo que tendría que ganar? ¿Tiene usted el dato? Mira, el salario que está ahorita sobre 280 pesos en promedio, es decir, esto a nivel mensual más o menos son como 8, aquí en esta zona de Puebla, es como 8,300 pesos en promedio. Esta cantidad, obviamente que es insuficiente, o sea, Sí. pero sí alcanza pues para pagar una renta modesta, para comer una o dos veces carne a la semana, dependiendo el número de la familia y dependiendo también el número de la gente que trabaje. ¿Cuál es lo ideal, lo que se establece que sería adecuado? Es tener un salario alrededor de 12,000 pesos, que con eso yo creo que ya incluso alcanzaría para un poco de diversión. Es difícil esto, ¿no? Porque obviamente que los incrementos deben de ser en proporción a la realidad que vivimos. Y si se incrementan ahorita esa cantidad, pues es evidente que se va a desplomar el mercado, ¿no? Porque los empresarios, hay muchas empresas que no van a aguantar eso, hay otras que sí, pero todo tiene que ser gradual. El incremento al salario, yo creo que se va a ir mejorando en función a que vaya circulando más el dinero. Esto tiene un efecto, Lalo. Si empiezan a disminuir los pobres, va a haber menos necesidad de que migren hacia los Estados Unidos, que ese es un dato también colateral, porque la gente migra, pues porque tiene necesidad y quiere mejores condiciones de vida. Ujú. Y al irse, muchas veces tenemos el fenómeno de la desintegración familiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que se va, pues pasa de manera ilegal. Y es grande la cantidad que le cobran los llamados coyotes a una persona para trasladarla. Por ejemplo, el último dato que tengo es que entre 10 y 15 mil dólares les cobran para llevarlos de ilegales, pues a Los Ángeles, a Chicago o a Nueva York. Entonces, imagínate esa cantidad de dinero para que la recuperen primero y después pues no llegan y luego les abren las puertas, tienen que buscar dónde vivir, dónde conseguir trabajo, pagar lo que deben y además dar para los alimentos si son los proveedores del hogar. Entonces, esto con disminuyendo la pobreza van a ir a pasear. Y yo creo que eso es lo que todos necesitamos, ¿no? Lo que todos queremos, porque yo creo que a todos los que tenemos una forma pues decorosa de vivir,
pues nos entristece ver a gente pobre, ¿no? A ver a gente que vive con lo mínimo y que vive en una casa de una recámara 8 o 9 habitantes. Entonces, eso es muy común verlo, sobre todo en las vecindades, pero me da gusto a mí que vaya disminuyendo la pobreza y yo creo que es un gusto que debe darle a todos los mexicanos. Pues sí, pues a todos, haciendo cuentas, la verdad ni siquiera 12,000 pesos, abogado, alcanza para la renta. Bueno, tan solo una renta. ¿En cuánto estaba, por ejemplo, aquí en Atlisco? ¿De 2,000, 3,000 pesos? Sí, más o menos, más Como o menos. 4,000 pesos. Obviamente, si vas al Cristo, pues te va a costar 30 mil No, pesos, ¿no? pero, no, bueno, no nos vamos a hacer extremos. Pero 4,000 pesos, fácil sí los cobran aquí Sí, menos 12,000, que dice usted, serían 8,000. 8,000. Nos quedan 200, casi 250 de diario. De Sí, 250, pues, yo creo que eso se va rapidísimo en una comida, en lo que necesita uno para la casa. Y sí, hay pero personas que realmente viven con menos de esa cantidad, con menos de 12,000 pesos. sí, sí, mira, tienes razón en eso. O sea, pero a ver, hay que tomar en cuenta varios factores, que generalmente ya el México actual no solamente trabaja el padre, Ujú. trabaja también la madre. Esa es una. Por la otra parte, es que también casi la mayoría de domicilios o de casas en el país reciben al menos un programa social, ya sea de adulto mayor. Los estudiantes también reciben, las madres solteras también reciben, si están en el campo, hay veces que reciben 2 o hasta 3 programas sociales. Entonces esto se combina y mejora la economía. Es decir, esta es una suma. Tienes razón, o sea, yo creo que incluso debería de ser mucho más, pero imagínate cuando el salario mínimo estaba a 4,000 pesos. Ujú. O sea, pues menos se podría, ¿no? Y tenemos un problema ya en varias ciudades, por ejemplo, Atlisco. Si tú lo puedes observar, Atlisco ya tiene un problema de gentrificación que si no se controla va a encarecer más la vida de, sobre todo la cuestión del centro, la zona turística. Ujú. Tú vas a un restaurante hace 5 años y ve ahora el mismo restaurante y vas a ver cómo el precio se duplicó o se triplicó. Entonces, bueno, esto encarece la vida y por eso también hay muchas protestas en muchas partes, sobre todo en la Ciudad de México, en Guadalajara y en otras zonas donde un pueblo mágico es decir, sí recibe más recursos porque hay más turismo, pero encarece el costo de la vida. Entonces, todo esto se tiene que equilibrar por parte del gobierno, por parte de los empresarios y por parte de pues, los mismos habitantes, ¿no? Para que haya una cuestión de armonía. Es decir, todos queremos que Atlisco crezca y que florezca, que haya ingreso, pero si esto va a generar que haya un incremento desmesurado en rentas y en costos, en servicios, pues es obvio que va a ser como el Cancún, ¿no? El Cancún de los ricos, el Cancún de los pobres, o el Acapulco antiguo, ¿no? O sea, la Así zona es. diamante y la zona popular. Muy bien, abogado, como siempre, un gusto platicar con usted de este y otros temas. Te lo agradezco mucho y que tengas un bonito día y también para el auditorio. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Licenciado Liborio Ramírez, en esta sección de En la Balanza con el licenciado, con el abogado Liborio Ramírez.